Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a este Euronews Hoy especial Elecciones Europeas. Los conservadores y los socialdemócratas resisten el envite de la ultraderecha que llega con fuerza en estas elecciones. En Francia, por ejemplo, el fracaso de Macron ha llevado al presidente a adelantar la convocatoria de elecciones para finales de este mes. Otro de los países que más diputados aporta al hemiciclo europeo es Alemania, donde la extrema derecha se hace con el segundo puesto tras superar a los partidos que forman el gobierno actual liderado por Olaf Scholz. Dentro de todo este vuelco hay otros países como aquí en España, donde el PSOE de Sánchez pierde el liderazgo pero solo baja un escaño. El PP se ha hecho con el triunfo, un aumento de 9 diputados también propiciado por la desaparición de Ciudadanos, otra de las fuerzas que alimentaba el grupo de Renovar Europa. Estaremos en las principales sedes que tiene Euronews por todo el continente e iremos a otros países como Hungría, Polonia, Italia o Bélgica, donde la jornada nos ha dejado los siguientes titulares. El partido de extrema derecha Hermanos de Italia de la primera ministra Giorgia Meloni obtiene el mayor porcentaje de votos en las elecciones europeas según proyecciones iniciales. Los resultados preliminares de las elecciones europeas en Polonia dan la victoria a la coalición cívica del primer ministro liberal y europeísta Donald Tusk. Dimite el primer ministro belga Alexander De Croo tras obtener menos del 7% los liberales y demócratas flamencos. El Fidesz del primer ministro húngaro Viktor Orbán gana las elecciones europeas, pero con su peor resultado y una oposición creciente. Los partidos de extrema derecha lograron importantes avances en las elecciones parlamentarias de la Unión Europea de este domingo, asestando derrotas sorprendentes a dos de los líderes más importantes del bloque, al presidente francés Emmanuel Macron y al canciller alemán Olaf Scholz. En general, en toda la UE, dos grupos mayoritarios y proeuropeos, los democristianos y los socialistas, siguieron siendo las fuerzas dominantes. Las ganancias de la extrema derecha se produjeron a expensas de los verdes, que han perdido una veintena de escaños y han caído hasta la sexta posición. Permítanme comenzar agradeciendo a los votantes europeos que han participado en las elecciones parlamentarias europeas por su confianza. Hoy es un buen día para el Partido Popular Europeo. Hemos ganado las elecciones europeas. Somos, con diferencia, el partido más fuerte. Somos un anclaje de estabilidad y los votantes han reconocido nuestro liderazgo durante los últimos 5 años. El grupo proempresarial de Macron, Renovar, también perdió ampliamente. Está claro que estamos abiertos a la fuerte cooperación con todas las fuerzas democráticas de este Parlamento. Lo hemos dicho al principio y lo seguimos diciendo. Los 4 días de comicios en los 27 países de la Unión Europea han sido el segundo mayor ejercicio democrático del mundo, por detrás de las recientes elecciones en la India. El ascenso de la extrema derecha fue aún más sorprendente de lo que muchos analistas preveían. En Francia, en un discurso el domingo por la noche, Macron declaró que había decidido devolver al electorado la elección del futuro político del país y anunció el 30 de junio y el 7 de julio como días de elecciones. Sofía Kasenkova nos ofrece más detalles. La decisión del presidente francés Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento, ha provocado un terremoto político en Francia y en todo el bloque comunitario. Lo que Macron ha hecho es un movimiento bastante arriesgado y cabe recordar que su partido perdió la mayoría parlamentaria en las últimas elecciones en 2022. Así que estas nuevas elecciones anticipadas previstas para el 30 de junio y 7 de julio pueden significar que el presidente correría el riesgo de perder aún más poder. Esto también podría significar que Jordan Bardella, líder de la agrupación nacional que ganó las elecciones del domingo, podría convertirse en el nuevo primer ministro, dando lugar a lo que los franceses llaman un periodo de cohabitación. Los analistas creen que esto podría ser un movimiento de Emmanuel Macron para forzar al tradicional partido de derechas, los republicanos, a forjar una alianza con la formación presidencial. Otros analistas creen que incluso podría tratarse de una táctica más maquiavélica del presidente, que esperaría que la extrema derecha llegue al poder y se vuelva impopular justo antes de las elecciones presidenciales de 2027. Es cierto que Macron presentó estas elecciones como una cuestión existencial para los franceses. ¿Realmente quieren ser gobernados por la extrema derecha? En Alemania se ha producido el sorpaso de la ultraderecha a las fuerzas que ahora mismo conforman el gobierno del país.
En primera posición ha quedado la Unión de Conservadores y Democristianos de von der Leyen. En Berlín se encuentra nuestra corresponsal Liv Straut. Tras los resultados de las elecciones europeas de anoche, la CDU fue la principal ganadora y los mayores perdedores fueron el actual gobierno de coalición, los socialdemócratas, los liberales y los verdes. Los estados del oeste de Alemania votaron mayoritariamente a la CDU con el partido de extrema derecha AfD, logrando importantes avances en los últimos estados alemanes, incluso en 3 estados federales que celebran elecciones en septiembre. Durante un debate televisivo anoche, el líder del SPD, Lars Klingbeil, acusó a la líder de AfD, Alice Weidel, de ser una nazi. Sarah Wagenknecht intervino señalando específicamente al candidato europeo Maximilian Krah y al líder de Turingia, Björn Höcke. Tras esta derrota histórica del SPD y de Scholz, muchos se preguntan si Alemania debería seguir los pasos de Francia y convocar elecciones anticipadas. Liv Straut in Berlin for Euronews. Aquí en España, nuestro compañero Jaime Velázquez nos ofrece más detalles de cómo Sánchez vuelve a resistir en unos comicios en los que ha ganado el Partido Popular. Nunca antes unas elecciones europeas habían tenido tanta repercusión en la política nacional, desde la dimisión del primer ministro belga hasta las elecciones anticipadas en Francia. El voto al Parlamento Europeo ha sacudido el continente. En España, la prensa coincide en destacar la victoria del Partido Popular en las elecciones, pero eso no supone la caída del gobierno de Pedro Sánchez como esperaban los conservadores. Sánchez consigue mantener sus apoyos casi intactos, aunque la diferencia es de solo 2 diputados. La brecha entre el Partido Popular y el Partido Socialista sería mayor en el caso de unas elecciones generales, debido al sistema electoral español. Pero lo cierto es que Pedro Sánchez aún tiene 3 años por delante. Todo dependerá de su apoyo parlamentario, que se enfrenta a una nueva prueba a partir de hoy. Las negociaciones de la investidura del presidente de Cataluña demostrarán si Sánchez sigue contando con el respaldo de los partidos independentistas que sustentan su gobierno en Madrid. Jaime Velázquez, Euronews, en Madrid. En Italia, el partido de Meloni ha ganado, quedando como el tercero en condiciones de escaños de la Unión Europea. Nuestra corresponsal en Roma nos cuenta más detalles. Giorgia Orlandi. Las proyecciones iniciales difundidas por la televisión nacional en Italia indican que el partido de extrema derecha Hermanos de Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni, ha obtenido el mayor porcentaje de votos en las elecciones europeas, con un 28,5%. El opositor Partido Democrático de centroizquierda habría quedado en segundo lugar con el 23,7% de los votos. Estoy orgullosa de que esta nación venga al G7, a Europa, con el gobierno más fuerte de todos. Esto es algo que nunca ha ocurrido en el pasado. Sucede hoy. Es una satisfacción, pero también una gran responsabilidad. Tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad. Meloni es vista como una figura influyente en la emergente relación de fuerzas y equilibrios en la Unión Europea, ya que tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del conservador Partido Popular Europeo, como la ultraderechista francesa Marine Le Pen, la han cortejado en busca de apoyos. Le Pen necesita a Meloni para unir a los partidos de extrema derecha de la UE, mientras que von der Leyen podría buscar el respaldo de la italiana para asegurar su segundo mandato como presidenta de la Comisión Europea. A lo largo de la campaña, la jefa del Ejecutivo Comunitario expresó de manera reiterada su confianza en Meloni como socia creíble en Bruselas, aunque recientemente parece haber reculado y ha mostrado también su esperanza de poder pactar con fuerzas de tendencia europeísta y más moderadas, como verdes y liberales. Las proyecciones iniciales dan resultados similares a los sondeos a pie de urna. El Movimiento 5 Estrellas sería tercera fuerza, Forza Italia cuarta y la ultraderechista Liga quinta. Los primeros resultados sitúan a Hermanos de Italia cerca del 30%, confirmando al partido de Giorgia Meloni como primera fuerza política italiana. La otra gran conclusión de estas elecciones es el aumento del apoyo al principal partido de la oposición italiana, al Partido Democrático. Ahora bien, si el porcentaje de votos de Hermanos de Italia es válido, por los resultados oficiales finales, será un logro significativo para la primera ministra italiana, reforzando su liderazgo tanto en Italia como dentro de las fuerzas de derecha en Europa.
Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. La activista antifascista Ilaria Salis abandonará la cárcel húngara en la que permanece presa gracias a su elección como eurodiputada. La profesora italiana ha pasado 15 meses entre rejas tras ser acusada de agredir a varios simpatizantes de extrema derecha en Hungría. Salis, cuyo caso acaparó la atención de la prensa tras comparecer ante un tribunal esposada y encadenada, siempre se declaró inocente. Después de una protesta pública por su situación, Italia convocó al embajador húngaro y logró que la activista quedara bajo arresto domiciliario. La profesora, que se enfrentaba a una pena de hasta 20 años en prisión, ha sido elegida eurodiputada por el partido Alianza Verde La Izquierda y podrá quedar en libertad gracias a la inmunidad parlamentaria. En Portugal, la oposición socialista ha ganado al partido de Alianza Democrática, que actualmente está en el gobierno. Ricardo Figueira, Lisboa. En este escenario que está detrás de mí, el primer ministro Luís Montenegro y el candidato Sebastião Bugallo han reconocido que la actual coalición portuguesa de gobierno, la Alianza Democrática de centro-derecha, no logró su objetivo de sumar más votos que el Partido Socialista, liderado en estas elecciones europeas por la exministra de Sanidad, Marta Temido. El Partido Socialista obtuvo una victoria relativa con un eurodiputado más que Alianza Democrática. También cabe destacar la entrada por primera vez en la historia de la extrema derecha portuguesa en el Parlamento Europeo. Sin embargo, el partido Chega ha logrado un resultado por debajo de sus expectativas. Solamente han obtenido 2 eurodiputados. Los liberales portugueses también han entrado en el Parlamento Europeo con la elección de 2 eurodiputados del partido Iniciativa Liberal. Ricardo Figueira, Euronews, Lisboa. Pero hay más resultados. Vamos con el resto de crónicas de esta jornada electoral. El partido derechista húngaro Fidesz de Viktor Orbán gana las elecciones europeas, aunque pierde importantes apoyos. Para resumir el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, podemos decirlo mejor con un telegrama, que suena así: migración, punto, género, punto, guerra, punto, Soros, punto, Bruselas, punto. El partido populista del primer ministro recibió el 44% de los votos, pero se dio un gran batacazo. Se dejó 11 puntos porcentuales respecto al resultado de las elecciones generales de 2022. Es la mayor derrota del partido en 18 años. Los oponentes tradicionales de Fidesz, los partidos socialdemócrata y verde, solo recibieron el 8% de los votos y no alcanzaron el umbral para entrar en el Parlamento Europeo. Pero un nuevo contendiente político formado hace solo unos meses, Tista, obtuvo un descomunal 29% de los apoyos. El líder del partido, Péter Majgar, desafía a Orbán. Estas elecciones de hoy han dejado claro que Fidesz solo tiene un rival, pero muy potente, para las próximas elecciones nacionales. Nuestro partido, TISA. El mayor ganador y también el mayor perdedor de la noche electoral es el Fidesz. El partido gobernante obtuvo el mayor número de votos, logró conquistar la mayoría de ayuntamientos y condados y la mayoría de los mandatos en el Parlamento Europeo. Pero hay que señalar que Fidesz ha perdido bastantes votantes y que este es su peor resultado registrado en unas elecciones al Parlamento Europeo. Los conservadores del Partido Democrático de Eslovenia, SDS, van a ser los grandes vencedores de las elecciones europeas en el país balcánico. En Eslovenia todavía se procede al recuento de votos. Los resultados no son definitivos. En este momento se ha escrutado un gran porcentaje de los votos. Tal y como pronosticaban los últimos sondeos de opinión, parece que el opositor Partido Democrático Esloveno de Janša obtendrá 4 escaños en la Eurocámara. El mayor partido del gobierno, el Movimiento por la Libertad, tendrá 2 diputados en Bruselas. El Partido Ecológico Vesna, Nueva Eslovenia, y el Partido Socialdemócrata tendrán un escaño cada uno. Por tanto, podemos decir que el centro y la derecha ocupará la mayoría de escaños eslovenos en la próxima Eurocámara.
in the next European Parliament. This is Lucas Vetina from Planet TV Slovenia for Euronews. Hasta aquí este especial Euronews Hoy, elecciones europeas. Pueden seguir más noticias de la jornada en nuestras retransmisiones en directo a través de la web. Ya saben que sus suscripciones y todos sus me gustan ayudan a que la información llegue a más personas. Les dejamos con el No Comen del día, en el que verán las protestas contra la ultraderecha que se han producido este domingo en París y Bruselas. Gracias por seguirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.